El autor del relato, Las historias de Zúcino, lee. Tatiana Orlova. El frío invierno está afuera. Pedro, con habilidad, se coloca las botas de fieltro, atando las correas con hilo tosco. Con cuidado, envuelve su cuello con un grueso abrigo de oveja, mientras se calza los guantes más robustos que pudo encontrar en la cabaña. Por un instante, detiene su aliento antes de salir apresuradamente por la puerta, deslizándose velozmente por los escalones del porche y adentrándose en los montones de nieve hacia el patio donde resalta la oscuridad absoluta, solo interrumpida por un destello de luz que se filtra desde la ventana, formando una cruz sobre la nevada. Pedro se detiene, contemplando esa delgada sombra temblorosa, apenas perceptible en el viento. En algún lugar lejano, en las colinas más allá del cementerio, se yergue una cruz de madera, ya carcomida por el tiempo, sobre la tumba de sus padres. La memoria extrae imágenes de su infancia. Un pequeño Pedro, con ojos grandes, observando cómo los vecinos bajan ataúdes a la húmeda tierra negra, sin la presencia de un sacerdote que ofrezca rezos, ni un familiar que lo guíe hacia el consuelo. Pedro, ignorado y abandonado, se encuentra ahora sumido en la penumbra. El viento arranca hojas de los árboles retorcidos, mientras un pájaro asustado levanta el vuelo con un grito agudo. Sin embargo, Pedro permanece inmóvil, sintiendo que este lugar es ahora su hogar. Su madre, su padre y él, solos en su estupidez y desdicha. Su padre, un alcohólico y delincuente. Su madre, cubriendo las disputas con el silencio. La noche anterior, los gritos de su madre, los suspiros de su padre, marcando el final de su camino. Pero el inicio del de Pedro, un vacío que lo envuelve mientras tiembla por el frío que se cuela desde el bosque, su camiseta empapada, absorbiendo la humedad y el miedo. Temeroso como un cadáver recién exhumado, sus manos se aferran a su pecho, girando en la oscuridad. Entonces, desde la penumbra, dos ojos amarillos y serenos lo observan. Un lobo, desesperadamente, susurra. «Niño, lobo, mamá está allí, el lobo». Pero mamá no vendrá corriendo, no tomará a su Pedro en brazos, no ocultará su rostro en sus manos protectoras. Mamá no está. Pedro, solo, da un paso, luego otro. Los ojos amarillos lo llaman, lo invitan, y por alguna razón parece que junto a ellos hay calor. Los ojos de la quietud se desvanecen. Pedro, con timidez, pisa los brotes que sobresalen de la tierra y avanza. Ahora está descendiendo la colina y se encuentra al borde del campo de trigo, que se agita en olas amarillas y ocre al golpear contra los arbustos. Pedro comprende que debe seguir adelante, y mientras lo hace, escucha un crujido detrás de él. Es el viejo roble, podrido hasta su médula, cansado de proteger a los muertos y presenciar el dolor de los sobrevivientes. Se parte por la mitad y cubre el lugar donde hace un momento estaba parado el chico. Pedro grita desesperadamente, su voz se eleva sobre el campo con un gemido de grullas y el lamento constante del viento. Asustado, se vuelve buscando los ojos amarillos, pero no hay rastro de ellos. Todo es negro a su alrededor. Pedro se frota los ojos, parpadea, levanta un guante de la nieve y lo aprieta contra su rostro entumecido. Siente la mirada de alguien sobre él, pero es solo un observador casual, algún hombre decrépito que se aventura en el bosque a esta hora. Sin embargo, Pedro no teme, tiene un hacha consigo. El miedo abandonó su alma hace mucho tiempo, cediendo ante el deseo de vivir, de sobrevivir, a cualquier costo. El hombre, torpemente, se voltea y ve un abeto cercano, con dos ojos amarillos, tranquilos y majestuosos. Pedro baja el hacha, se inclina en señal de respeto y se queda inmóvil, sin atreverse a levantar la mirada. Ella ha venido sin llamar, sin arrastrarlo, ha venido a despedirse. Al día siguiente de los funerales de sus padres, los vecinos quemaron la casa de Pedro, convirtiéndola en un lugar oscuro. Los fuegos impíos brillaban más allá del bosque,
y las melodías melancólicas resonaban en sus oídos durante toda la noche. «Coge al huérfano», dijo el tío Hakim, dándole un golpecito en la cabeza a Pedro y empujándolo hacia adelante. «No pedimos nada por él, solo llévatelo». Basil, el varón gitano, sacó lentamente la pipa de su boca, escupió al suelo y se volvió hacia él. Pedro se encogió bajo su penetrante mirada negra. «El diablo lo sabe», suspiró Hakim encogiéndose de hombros. «Es listo y fuerte, no te preocupes por su complexión. Crecerá como su padre, fuerte como un oso. Aquí lo cuidarán, no como en la casa de sus padres. Nació listo y resistente». Basil tomó a Pedro por el mentón, mirándolo fijamente a los ojos, donde la vida del chico pasó frente a él como una película. «Está bien, tomo al niño», dijo finalmente. «Tú vete». Hakim asintió y, sin mirar atrás, se alejó a través del claro, hacia su hogar en el pueblo. Los niños gitanos volvieron a enseñarle a Pedro. Riendo audazmente, Pedro exprimía el aire de sus pulmones, estiraba los labios en una sonrisa despreocupada e insensata, observando el mundo con ojos inocentes llenos de lágrimas de risa. Los adultos no necesariamente lo consideraban uno de los suyos, pero no lo alejaban del fuego y compartían su comida, agradecidos por la alegría que Pedro les brindaba con sus travesuras. Con el tiempo, su aguda inteligencia le permitió igualarse a los otros adolescentes. Vita, la joven gitana, atrajo a Pedro hacia ella con un gesto sutil, como la garra de un gato. A Pedro le gustaba Vita, su cuerpo lo atraía, prometiéndole lo desconocido, el éxtasis. «¿Ves esa casa allí?», señaló la mujer hacia una lujosa construcción con columnas en el fondo del jardín. «Vive allí una mala persona, muy mala. Una vez le hizo daño a tu Vita». Mientras acariciaba el cabello de Pedro, le susurraba al oído, provocándolo con el amargo aroma de sus perfumes. «Ve allí esta noche, consígueme dinero y nos escaparemos juntos. Lo haremos». Le ofreció a Pedro un sorbo de vino tibio y acomodó su cabeza en su regazo, como solía hacer su madre hace mucho tiempo, en otra vida. Pedro asintió con una sonrisa, mientras sus manos se entrelazaban con las de la mujer. Sin embargo, en los matorrales cercanos, se escuchó un gruñido corto. Pedro se puso de pie de un salto, mirando en esa dirección. Dos ojos amarillos lo observaban fijamente desde la oscuridad, y el gruñido se repitió. «¡El diablo! ¡El chico ha traído al diablo!», gritó Vita, recogiendo sus faldas y corriendo hacia Basil. Nadie más que Pedro vio cómo los ojos ardían con puntos rojos, como si Vita misma fuera el demonio del Espíritu Santo. Pedro se quedó en el camino, descalzo y con harapos, golpeado por las manos de los asustados gitanos mientras veían partir la carreta. Vita, con una sonrisa altiva, capturó su mirada y le envió un beso volador. Pedro se quedó allí, inmóvil en el camino, hasta que el campamento gitano desapareció de su vista. Las heladas del otoño pronto morderán su piel, retorcerán sus dedos y lo obligarán a acurrucarse en el suelo, apenas respirando. La soledad envolverá nuevamente al viajero con sombras grises, pero las sombras huirán repentinamente, asustadas por el gruñido amenazante. Desde la izquierda, entre los arbustos de espino, dos luces amarillas destellaron de nuevo. Pedro los miró furioso, levantando un puño y gritando, pero las luces no se apagaron. Parecía que lo estaban llamando, alejándose y acercándose, una y otra vez. Una vez más, Pedro siguió tras ellas, detrás de esos platillos blancos con un punto negro en el centro, maldiciendo a sí mismo y al mundo entero, sin saber que esa misma noche lo llevaría al engaño y lo pondría en vagones fríos y oscuros. Los dejaron, abandonados en el suelo, y uno de los anillos de Vita, el demonio disfrazado de mujer, quedó en el suelo. Pedro, agotado, llegó hasta el campo y se tumbó en un montón de heno, cerrando los ojos mientras el sueño pesado lo envolvía como una manta. El calor del sueño se posó sobre su cuerpo, lo envolvió y lo acarició,
y Pedro durmió. Junto a él, con cuidado, colocó su cabeza en su pecho y durmió, la loba con manchas grises y blancas en la espalda. Pedro, inconscientemente, se hundió en su pelaje con las manos, se calmó y sonrió en sueños. Pasó la noche en el montón de heno, y al amanecer salió a la carretera. Una multitud de personas marchaba en alguna dirección. Hombres musculosos y ágiles pisoteaban con sus botas, gritándose unos a otros y riendo. «¡Hey, chico! ¿Por qué te quedas ahí como nuevo? ¿Te robaron o qué?», escuchó el grito de alguien. «Ven con nosotros, vamos a encontrarte un par de botas. Pareces capaz de trabajar, te las arreglarás bien». Pedro encogió los hombros. Los equipos de hombres descargaban los vagones mientras los largos trenes se arrastraban hacia el depósito, chirriando y frenando. Llamaban a sus rebaños, los cargadores se alineaban uno detrás del otro, y comenzaba el trabajo. Sacaban cosas del bien de alguien, sacos, fardos, cajas. Cada noche tendían la cama en un trozo de papel en el suelo de madera. Cargaban más felizmente. «Vamos, no te detengas», gritaban desde atrás. Alguien empujaba por la espalda. «Toma más rápido, no seas tan lento». Y Pedro, apretando los dientes, aceptaba y pasaba la carga, tambaleándose pero sin doblarse. Solo temblaban las rodillas traicioneras. Pero eso no se podía ver. Serían expulsados. No se necesitan trabajadores débiles aquí. Los ojos se pegaban por la lluvia que caía, dura y granulada. El frío o el bochorno de una tarde de julio no dejaban respirar. De todas formas, aguanta y sigue descargando. Por las noches, sentado en la cálida y húmeda barraca, encendiendo un cigarrillo, Pedro miraba por la ventana. A veces le parecía que esos mismos platillos con cuentas negras lo estaban mirando. Entonces salía a la calle, caminando por el sendero junto a los vagones dormidos, buscando, pero no encontraba a nadie allí. Parece que todavía no es hora de partir, mientras el invierno se transformaba en la primavera con pétalos blancos de jazmín. Luego venía el verano rápido, como la vida de una mariposa, y el otoño cubría la tierra con lluvias frías, y luego el invierno de nuevo, una y otra vez. Pedro vivía en una casa ajena, dormía calentado por el aliento de alguien más, pero no eran esas personas aleatorias e innecesarias, y la gente a su alrededor hablaba de amor, de sus propias. Las familias que tenían dinero escribían cartas. «¿Y tú? ¿Tienes familia?», preguntaban a Pedro. «Soy huérfano, todos murieron», susurraba el hombre, levantándose y alejándose. Todo pasa, y eso también pasó. Pedro creció, aprendió a ser fuerte y justo. No tomaba lo ajeno ni entregaba lo suyo. Era poco hablador, pero querido por sus compañeros, porque no huía del trabajo y siempre estaba dispuesto a ayudar. «Te unirás a nuestra cooperativa. Tenemos bosques para talar. Es duro, pero te conviertes en tu propio jefe», le susurró una vez un conocido que estaba sentado junto a él en los escalones de la tienda, fumando un cigarrillo enrollado a mano. «Es hora de dejar de mover cosas ajenas de un lado a otro y conseguir algo propio», añadió. Pedro estuvo de acuerdo. Ahora era poderoso. Se convirtió en leñador, el dueño del bosque. Caminaba por el sendero separando sus manos en un abanico de ramas de abeto y quitando los pinchos del camino, sonriendo. Inspiraba el aroma resinoso de los bosques y sentía cómo el sol acariciaba su rostro. El hacha se clavó en el árbol centenario, derribando su densa carne, arrancando trozos de madera jugosa que volaban, astillas cayendo como lluvia. Los gigantes trabajadores abrían el camino, construyendo una carretera por la cual fluiría la vida del campo hacia nuevos y desconocidos lugares, colocando la tierra suelta, sembrando semillas en la tierra fértil, acariciando los tallos de los cultivos satisfechos. «Habrá pan, habrá vida», suspiró satisfecho Pedro al final del día. Pronto sería la hora de la cena, pero una astilla espinosa saltó directamente a su ojo. Todo a su alrededor parecía estar nadando en su mente. El dolor pasó y parpadear era doloroso,
No podía enderezarse. Pedro se dejó caer pesadamente de rodillas, se agarró la cabeza con las manos y gimió. En el bosque, lejos en lo profundo, algo gruñía como si una loba no hubiera protegido a su cachorro. Sus compañeros pusieron al hombre en una carreta y lo llevaron de vuelta. «Miren, tiene algo en el ojo», dijo el jorobado Mirón, inclinándose hacia adelante. «Nuestro Pedro está sufriendo». Gemía sin dejar que nadie lo ayudara. «Nosotros mismos lo habríamos curado», decía Arina Fiodorovna, poniéndose un delantal blanco y lavándose las manos en un cubo. Pero él lo rechazó. Pidió que sentaran al enfermo en una silla, dándole la cara a la luz, y ordenó al paciente que respirara profundamente mientras contaba. El hombre murmuraba algo, retorcía su gorra en las manos, apenas evitando agarrar al médico y empujarlo lejos. «Bueno, ponlo aquí, por favor», dijo Polina, dirigiéndose a su asistente. «Es necesario lavarle los ojos. Ayúdame». Pedro sentía el olor. Al notar los cabellos de Arina escapando de debajo de su gorro, percibí lo delicadas que eran sus manos. Al acercarme a su mejilla, áspera por falta de afeitar, sentí su respiración tranquila, cálida y serena junto a mí. Así, estaría dispuesto a yacer durante toda una vida sin soltarla. A su lado, la traviesa risa de una bromista resonaba. Arina observaba cómo a Pedro le costaba contenerse para no besar el rostro de una muchacha inclinada, y luego el médico colocó un vendaje en su ojo herido y le ordenó descansar, mientras ella, después de despedir a los leñadores, se sentaba junto a la ventana y, sin que nadie lo notara, se quitaba los zapatos bajo la mesa. «Tus piernas deben estar agotadas con esos pesados zapatos», dijo él, haciéndola sobresaltarse con su voz masculina. Pedro, girando hacia un lado y apoyando la cabeza en su brazo doblado sobre el codo, miraba al médico con un ojo mientras decía: «Lo siento, no te enfades, no volveré a hacerlo, y te compraré unos zapatos tan suaves y hermosos que ninguna otra chica los haya usado. ¿Quieres?». Arina encogió los hombros y respondió: «No digas tonterías». Luego se levantó de un salto al escuchar la pregunta. «¿Quieres ser mi esposa, Arina? Te has ganado mi corazón para siempre». «Cállate», le ordenó rápidamente Arina, suavizándose. «Estás inventando cosas y ni siquiera me conoces en absoluto». Y Pedro no quería conocerla. Con el corazón elegía, como su padre solía hacer, arreglar matrimonios para los jóvenes. Después de darles nuevas parcelas, Pedro tuvo 5 días de descanso y, después de celebrar la boda, se dispersaron en sus asuntos, dejando a los recién casados en un ambiente aún impregnado de musgo fresco y cálidas hierbas. El pueblo se sumió en el silencio. Solo en los bordes parecía que alguien, no con enojo, murmuraba suavemente, como si algún tipo de bestia acechara alrededor, masticando bendiciones en su propio gruñido. La familia de Pedro se fortalecía, con los pequeños pies de los niños corriendo por el suelo, y ahora él tenía la responsabilidad de cargar con ese peso. Pero ahora Pedro se sentía feliz. Había alguien a quien amar nuevamente. Ya no estaba solo. Lo esperaban cada día, con los ojos brillantes de varias parejas felices, brillando con los rayos del sol poniente. Y en el bosque, de vez en cuando, un hombre notaba a su mujer. Como una protectora, como una madre, Petina, antes de su muerte, le encargó la tarea de cortar la leña, deslizándose resbaladiza entre agujas transparentes y punzantes que parecían aferrarse unas a otras como dientes. Sin desear caer en la boca del horno insaciable, deben ser cortadas con un hacha, sintiendo cómo el aire frío se filtra hacia adentro, se expande en el pecho y se desliza por la espalda, cosquilleando los pulmones. Sin la fiel presencia del horno, la muerte es inminente. Pedro, con las cejas fruncidas por el frío y los dedos faltantes, se tambalea y se lanza hacia el horno, apretando las manos contra él, con protuberancias en las articulaciones, uñas rotas y finas líneas de destino en la palma endurecida.
Al atardecer, el frío se vuelve más salvaje. Los árboles crujen en el bosque, los animales se esconden, y las aves y las bestias se acurrucan unas contra otras en madrigueras y nidos, compartiendo su calor con alientos entrelazados. Mientras tanto, en la cabaña de Pedro, hay un bullicio alegre y fragante ajenjo, y la caldera grande hierve en la estufa. Cerca, en un barril, la nieve traída del patio se derrite, esperando ser usada. Cuando comience la diversión, Harina lo verterá sobre los invitados con agua tibia, permitiendo que las risas y los chapoteos llenen el aire, mientras los niños, riendo y gritando, se turnan para bailar alrededor, y Harina, con una sonrisa, limpiará a los más pequeños y los llevará a la estufa, ordenándoles que se queden quietos y no se mojen la nariz. Mientras tanto, Mikhail, colgado del horno, guiña un ojo traviesamente a su madre, extendiendo sus manitas hacia el bromista y cantando inocentes canciones sobre la felicidad. El fuego rojo y dorado arde en la estufa, zumba en la chimenea, se eleva en espirales sobre el techo, y el humo se desliza por encima de la chimenea como céfir. Mientras tanto, el sol de color ambarino mira por la ventana como el ojo de una bestia misteriosa, sin parpadear, y luego, al cerrar su mirada ardiente, cubre la tierra con un velo nocturno. La luna redonda y brillante titila en el cielo, y las estrellas, adheridas al terciopelo negro, brillan con un sueño tranquilo. Pedro lleva la leña a su cabaña en el pueblo, luchando contra el frío para mantener encendido el fuego, arrojando trozos de leña para que la estufa no se apague, asegurándose de que las mejillas de los niños se ruboricen mientras chasquea la lengua. La guardiana de la vida de Pedro, con su pelaje gris moteado de blanco en la espalda, parece una loba, a veces un fantasma, a veces no, jadeando satisfactoriamente en su refugio, protegiendo a los recién nacidos cachorros lobos que ella ha salvado. Ella ha llevado a Pedro a la felicidad. Ahora es momento de que se cuide a sí misma. Los cachorros, presionando sus hocicos contra el vientre materno, esconden bajo sus párpados ojos con pupilas amarillas y puntos negros, copias de aquellos que una vez salvaron al pequeño Petka de caer en el abismo de la tumba de un roble fatigado. Quizás estos cachorros ciegos no han llegado al mundo sin razón alguna. Quizás estén destinados a proteger a los hijos del leñador Pedro, alejándolos de la tristeza y acercándolos a la tranquila paz del hogar. Querido oyente, si esta historia te ha gustado, déjanos un me gusta, escribe tu comentario y suscríbete a nuestro canal. Esta historia fue narrada para ti por Tatiana Orlova. Te deseo todo lo mejor, una salud sólida y un cielo pacífico sobre tu cabeza. Nos vemos en la próxima historia.